James Barús. Entre generaciones, oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el cual seguimos transmitiendo desde casa para cuidarnos todas y todos. Mi nombre es Christopher James Barús. Este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, con una perspectiva de diferentes generaciones. Hago una recapitulación rápida. La generación Baby Boomer son todas y todos aquellos que nacieron entre 1945 a principios de los 60. La generación X de principios mediados de los 60 a principios mediados de los 80. La generación millennial, mi generación, somos los que nacimos del 84, 85 hasta el 98. Y la generación centennial, las y los que nacieron del 98 a la actualidad. Muy seguramente después de este pico pandémico se generará los pandemials y habrá un pico de natalidad dentro de 7, 8 o 9 meses. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a las distintas generaciones, a quien es panelista de Entre Generaciones, Andrea Frías, representando a la generación centennial. Ella es estudiante universitaria de la Facultad de Derecho. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Andrea, con el gusto de saludarte. También a quien representa a la generación X, él es Sergio González Rojo, él es catedrático. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Todo en orden? Muy bien, Sergio, con el gusto de saludarte. Y también quiero disculpar a quien representaba a la generación millennial y hace escasos 15 minutos se disculpó por un tema personal, a quien es el representante del PRI en el órgano electoral local, a Álvaro Terrazas. Una disculpa a quien representa. Nunca nos había pasado que unos minutos antes nos cancelaran. Esperemos que todo esté bien en casa, según como nos dijo que tenía un tema familiar. Un saludo para Álvaro Terrazas, quien se disculpa el día de hoy, representante del PRI en el órgano electoral local. Y el día de hoy hablaremos sobre 3 temas coyunturales e importantes. El primero de ellos es la recreación en la nueva normalidad. La segunda es diferir los megaproyectos que plantea el gobierno federal, y esa propuesta la hizo Cuauhtémoc Cárdenas, el líder de la izquierda nacional, legendario e histórico en nuestro país. Y también sobre la reforma electoral presentada el día de ayer en la noche en el Congreso local por parte del Ejecutivo Estatal. También es un gran debate y un gran tema. Pero en este primer bloque, recreación en la nueva normalidad. El Cinépolis el día de ayer y antier anunció que sus lineamientos de salubridad, que incluyen sana distancia, venta de boletos y alimentos, medidas para los empleados. Las medidas van a elevar los costos fijos de los negocios con un porcentaje inferior de ventas. Las grandes empresas pueden asumir los gastos, sí, pero ¿qué va a pasar con las MIPYMES? Y aquí viene otra gran pregunta. Las ciudadanas y los ciudadanos podemos aflojar el cumplimiento de estas medidas después de que comience esta normalidad en el área de esparcimiento. Andrea, ¿cómo te imaginas el cine ahora en esta nueva normalidad? Me lo imagino, me imagino que es una súper buena idea, la verdad. O sea, vi el video que subió Cinépolis, donde están todos así de que lavándose las manitas y te enseñan que van a traer caretas y así. Pero en lo personal, yo no iría, o sea, yo pienso que cuando lo vayan a abrir, yo no voy a ir, o sea, todavía la verdad me da miedo. Como dijiste tú, los ciudadanos podemos llegar a bajar la guardia con las medidas que estábamos implementando. Yo digo que todavía no. Tenemos que recordar que el país sigue en rojo, todo el país, o sea, ya es todo el país en rojo. Entonces yo siento que sí está muy padre todo lo que nos dieron y el video y que las caretas y el gel antibacterial y que va a haber cosas pegadas en la pared donde te van a decir qué es lo que tienes que hacer y así, pero yo sinceramente no, pues no voy a ir todavía al cine. Se van a perder de una cliente. Sergio, Sí, ¿tú irías todavía al no. cine en este momento, Sergio? Bueno, en este momento no asisto tampoco a ninguna concentración de cualquier tipo. Estoy completamente en retiro. Desgraciadamente soy un individuo que tiene problemas de comorbilidad, que ahora en esta situación aprendí esa palabra, ese concepto. Soy hipertenso, entonces es peligro para mí todo eso. Efectivamente,
vamos a una nueva realidad, diría yo. A partir de esta pandemia, las cosas no van a ser como eran. Vamos a tener que tener la higiene, sobre todo, muy presente y por algún tiempo, al menos hasta que la vacuna esté disponible para todos, vamos a tener que tener que conservar la sana distancia y estas medidas que contempla ella, la joven que me antecede, se me olvidó su nombre, Andrea, Andrea. desafortunadamente. Andrea, lo que dice Andrea, ¿no? De los objetos que van a estar entre nosotros, evitando el contacto directo por algún tiempo. así es. Andrea, Cinépolis como ejemplo para las demás empresas grandes para seguir pagándole el 100% del sueldo de sus empleados. Es decir, Cinépolis toma estas medidas porque después de varios meses de permanecer cerrado, ahora tomando como ejemplo y como referencia a otros países europeos, abre el cine con estas medidas que mencionábamos hace un momento y que bien señalabas tú con el video que lanzaron hace pocos días. Pero ¿es esta la medida adecuada para poder tener recursos y seguirle pagando el 100% a los empleados? Recordemos que Cinépolis es de las empresas que tienen cines en todo el mundo, no solo en México. Y por otra parte, ¿cómo lo afrontarán las MIPIMES? Fíjate que sí, o sea, si Cinépolis, que es de las empresas más grandes, como tú dices, es internacional. Entonces, ellos están checando medidas para poderle pagar a sus empleados. ¿Qué le vamos a estar dejando a las personas que tienen sus pequeñas empresas? Yo desde que inició pues la pandemia he estado diciendo que tenemos que consumir local y así. Y entiendo que las que ya tienen que abrir, o sea, pues tienen que trabajar, la gente tiene que comer. Igual los empleos de Cinépolis, los empleos de todos lados, no nada más de ahí, tienen que comer, tienen que trabajar, tienen que llevar sustento a sus casas. Entonces entiendo que ya empiecen a implementar medidas para poder abrir los comercios. Lo que sí es que, como te digo, yo no pienso ir a Cinépolis al menos. Puedo ayudarles yendo a lugares locales, a tienditas, a comprar cosas, consumir local. Pero así como tanto ir a un lugar que hay muchísima gente y va a estar abierto, sinceramente me sigue dando miedo. Los entiendo, para nada los juzgo y al contrario digo, wow, que se están poniendo a checar maneras en las que ellos pueden llegar a abrir, pero yo no, o sea, reitero, no iría, la verdad. Sergio, ¿es la única forma para poder ver o consumir en este tema de esparcimiento? Porque tú eres parte de una generación, la generación X, que le tocó la última oleada de estos cines en el carro y la primera oleada de los cines ya en visita, la sala 2001 y estos cines que estaban en el centro anteriormente, antes de que estos grandes empresas como Cinemex o como Cinépolis crecieran. Pero ¿crees que sea la única solución o seguiremos mejor apostándole al streaming, al Netflix, al Amazon Prime y a todas estas plataformas? Yo creo que hay que apostarle por lo pronto a todas estas plataformas que existen, a todas estas posibilidades por lo pronto. Quizá a lo mejor, como se ha visto por ahí, resurja los autocines, a lo mejor ya hemos visto ejemplos, pero el tema de esparcimiento es lo más complicado para la cuestión del contagio. Es lo más complicado que hay. Hemos visto en algunos países desarrollados, otros países, por ejemplo, China, que en las escuelas tienen casi aislado a cada estudiante del otro con barreras de plástico, por ejemplo, y con máscaras, etcétera. Y lo mismo en los ambientes productivos, están prácticamente aislados unos de otros, etcétera. Todas estas medidas pues serán parte ya de una cierta normalidad, pero el tema, insisto, el tema de la cuestión del esparcimiento, como los gimnasios que se comparten equipos, aparatos, y como los cines o los antros que se le llama ahora, donde hay mucha proximidad y mucho contacto físico, aunque no se quiera, entre fluidos corporales, etcétera, pues es peligroso, creo yo, y va por un tiempo a imponerse, pues, las medidas de la sana distancia y la higiene. Así Así pienso es, que Sergio. Acabas de tocar un tema importantísimo
Y yo platicaba con unos amigos que tienen algunos gimnasios de CrossFit y de otros deportes, lo cual yo coincido un poco con ellos que el tema del ejercicio y los gimnasios no es tanto como esparcimiento, es decir, es una necesidad que se tiene y que si se cuenta con las medidas necesarias, se podrían comenzar a abrir los gimnasios. Voy a poner un ejemplo. Si se hace una atención escalonada, si se hace una atención en donde solo exista uno, dos, tres clientes o tres personas que hacen ejercicio, se sanitiza cada hora, vaya, en otras partes del mundo ya se está haciendo en esta nueva normalidad. Yo creo que México y Chihuahua debería de comenzar a explorarlo porque si bien es cierto, muchas veces tocamos el tema de los gimnasios como esparcimiento, yo sí considero que es una necesidad que tanto para los dueños de los gimnasios como también para la ciudadanía en general, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para que, vaya, no es un gimnasio igual que un antro o igual que un cine. Yo creo que, si bien es cierto, es de tenerse cuidado, pero se podría comenzar a explorar una serie de asuntos. Andrea, ¿qué opinión tienes? Yo digo que así tanto como una necesidad no es. O sea, entiendo a los dueños de los gimnasios, obviamente, como te digo, los pequeños comercios y ellos van parte de eso, son empresarios. Los entiendo y los entiendo perfecto y yo siento que a estar bien cañón, o sea, no poder abrir porque es su forma de ingreso, lo entiendo perfecto. Nada más que como te digo, ahorita estamos todavía en rojo. Si pudiéramos, o sea, si nos ponemos las pilas para bajar el semáforo y poderlos abrir, no sé, ya no tan en rojo, este, siento que deberíamos de esperarnos un poquito más, porque aunque digas tú, bueno, dos, tres personas, ¿y cómo vas a decidir cuáles dos, tres personas? Pues todo el gimnasio va a querer ir, ¿sabes cómo? Y luego, sí, con tu debido sanitizante, sí, pero ahí la gente está sudando, pues tose, toca todo, ¿me explico? O sea, siento que va a estar muy, muy complicado eso y siento que también es un riesgo que no, pues no tenemos por qué correr. O sea, los entiendo perfecto y siento que ha de estar bien gacho y de verdad siento bien feo, pero siento que todavía no es el tiempo y no estamos preparados para eso. Muy bien, vamos a un corte y continuamos en el segundo bloque sobre la reforma electoral enviada el día de ayer por la tarde en el Congreso local. Continuamos entre generaciones. Entre generaciones, entre generaciones. Continuamos entre generaciones desde casa. Segundo bloque, reforma electoral del estado de Chihuahua. Recordemos que estamos debatiendo con Sergio González Rojo, Andrea Frías y se disculpó Álvaro Terraza, representante del PRI en el órgano electoral local para este debate de la reforma electoral. Esperemos y se encuentre bien. Se disculpó 15 minutos antes del programa, que esperemos que se encuentre bien en la situación que nos dijo que se le había presentado. Pero reforma electoral en el estado de Chihuahua. Dice el gobernador del estado, la democracia mexicana necesita un sistema fuerte y vigoroso. Y vienen varios planteamientos y se abren dos interrogantes. ¿Funcionarían las elecciones primarias? Los partidos políticos están deteriorados ante la ciudadanía, eso es evidente. Hay una falta de confianza de la ciudadanía a los partidos políticos. Pero este es el momento oportuno para debatir un cambio estructural en la democracia de nuestro estado, cuando estamos exactamente a un año de llevarse a cabo el proceso electoral. Es el momento adecuado para estar debatiendo una reforma electoral sobre las las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sergio, platícanos un poco y pónganos un poco en contexto para que la ciudadanía sepamos qué es lo que viene en esta reforma presentada el día de ayer. Muy bien, Christopher. Antes que nada, quisiera decir que de alguna manera el PAN está presente en el programa de manera implícita. La propuesta es precisamente del gobierno del estado, del gobernador, licenciado Javier Corral. Y pues es una lástima que no haya una presencia de otro partido importante en la localidad que es el PRI y que estaba invitado. Yo creo que ellos podrían haber puesto al suplente del licenciado Álvaro Gutiérrez. Terrazas. Terrazas, de Álvaro Terrazas, el suplente de él, pues podía haber participado. Es algo extraño porque hay una iniciativa también en el Congreso del Estado que no sabemos si la van a sostener o la van a impulsar, que habla, en la cual el PRI propone una segunda vuelta, fíjate.
no sabemos qué va a pasar con esto. Me hubiera gustado preguntarle precisamente a Álvaro si ellos van a insistir con esta propuesta. Si fuese así, nos iríamos a una hipotética situación en que tendríamos primarias, las elecciones en sí sería la primera vuelta, y lo que está proponiendo el PRI, una segunda vuelta. Hay una iniciativa ahí firmada precisamente por Bazán, el licenciado Bazán ahí, que no sabemos, como dije, si la van a impulsar en este momento. Este momento, pues aparte por la situación que estamos viviendo, es crítico, pero veamos, nosotros estamos inmersos o vivimos pues en un sistema de partidos políticos donde los partidos políticos tienen la definición de sus candidaturas que le proponen a la sociedad. Si estas iniciativas o estas propuestas de los partidos políticos, tanto esa plataforma como los candidatos, no tuviera la pertinencia, la aceptación adecuada de la ciudadanía, hay una figura que se llama candidaturas independientes, donde personas que se supone son de la sociedad civil o su origen es de la sociedad civil, hacen sus propuestas a la sociedad civil precisamente para que los apoye y llegar a los órganos legislativos o al Poder Ejecutivo, ¿no? En este caso sería el gobernador y sería las presidencias municipales. Entonces, ya tenemos, pues, en lo que se refería al derecho de la ciudadanía de expresar su deseo, de expresar su voluntad vía los partidos políticos, si estos no les satisfacen por el desgaste propio que tú has mencionado, que acabas de mencionar, pues hay la posibilidad de que los ciudadanos en sí emerjan y hagan propuestas a la ciudadanía. Entonces está cubierto todo el espectro político, por decirlo así. Los partidos, que voy a redundar, son partes de la sociedad, son gente que se junta y elaboran juntos, valga la redundancia, una propuesta que le hacen a la sociedad. Y por otra parte, los ciudadanos que no encuentran eco o que no encuentran en los partidos eco, que no se sienten representados por ellos, pues que pueden salir, ¿no? ¿Qué significaría unas elecciones primarias de este tipo? Pues que los partidos se ven obligados a proponer al menos 2 candidatos para que la sociedad la hagamos ir a unas elecciones primarias, con casillas, con todo lo que este gasto implica, este esfuerzo, a emitir su voto y luego en unos meses después a emitir su voto por las elecciones, la primera vuelta o las Constitucionales. ordinarias constitucionales. Y en la hipótesis de que hubiera una segunda vuelta, pues imagínate, hay que ir 3 veces. Los partidos políticos tendrían que hacer el esfuerzo de en este caso, 2 ocasiones, al menos, para presentar una estructura que es muy costosísima de representación en las casillas. Y también, por otra parte, el Estado, o sea, el Instituto Estatal Electoral, con el apoyo del INE, porque la ley le otorga ahorita la facultad al INE de gestionar todo el proceso electoral en las casillas. Así lo establece la ley. Entonces, hay que meter al INE junto con el IE a que haga todo este proceso de selección de funcionarios, de capacitación, lo cual es costosísimo, pero a la vez hemos tenido siempre, desde todo el tiempo, mucho problema porque hay alrededor de el 25% de casillas que no se abren en promedio en general. 23, Ok, 25% Andrea, de casillas que no se abren. muy bien. Andrea, ¿esto es oportuno estar planteando esto en este momento? Pues no, es que para mí todo tendría que ser ahorita la pandemia, ¿verdad? Pero pues también se tiene que seguir con la vida y así. Fíjate que cuando leí la reforma electoral me pareció muy interesante. Me puse a leerla y así. Y o sea, se plantearon varias cosas que ya se sabían, que ya como lo había platicado el otro panelista. Por ejemplo, se sabe que los partidos políticos son cerrados. ¿Cómo que cerrados? Esto va, o sea, hasta para los simpatizantes que no son afiliados son cerrados. Se van nada más exactamente las personas que están afiliadas y ya. Si no estás afiliado al partido político, tú no puedes hacer nada en ese partido.
a los adherentes que no estén afiliados no los dejan que organicen eventos, no los dejen que estén en la propaganda, no los dejan, nada más son para beneficio de los dirigentes. ¿Me explico? Entonces, las personas se sienten pues fuera de los partidos políticos, no siente que son parte, o sea, si a mí me gusta, por ejemplo, X partido, pero yo no puedo hacer nada, yo sé que yo no voy a hacer nada porque no soy militante, porque no soy dirigente, porque no le causo ninguna ganancia al partido. Los partidos dicen, estos dos son mis candidatos y entre los partidos votan y ese es el que se elige y la gente ya nomás los conoce cuando ya son los candidatos para las constitucionales. Me parece que está bien que si yo simpatizo, aunque no sea militante en algún partido, y me dice, mira, estos son los dos candidatos que yo te voy a presentar, ¿cuál es el que más te parece? Entonces ya decir, ah, no, pues es este o es el otro, pero no nada más entre el partido, que la gente también pueda elegir, porque muchas veces ni los del partido quieren al que les ponen, ¿me explico? O sea, son cosas más pues de intereses. Entonces, así podemos hacerlo de una manera más transparente. Me explico. Entonces, no sé, yo siento que sí está bien, me gusta, se me hizo muy, interesante. Y lo que estabas diciendo tú, la confianza en los partidos políticos y en la política es, pues la verdad es que es nula. Chequé también, había en el 2019, el INEGI hizo un censo y los partidos políticos tienen el último nivel de la confianza con un 24.6%. O sea, tienen el último lugar. Siento que hacer este tipo de cosas va a hacer que la gente pueda llegar a tener un poquito más de confianza en los políticos, en los partidos políticos, porque ya va a ser la gente que ellos van a elegir, no nada más lo que se les va a imponer. También en el 2018 se hizo por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si confiaban en los políticos, hace cuenta que el 1.8% dijo que no sabía y el 1.9% dijo que no. Y ya, nadie dijo, oigan, sí. Eso fue lo que se dijo. Entonces, son números alarmantes. La gente no confía en la gente que lo represente, en sus autoridades. Darle un poquito pues, de trabajo, de que se puedan meter un poquito a la política, que vean que sí es del pueblo y para el pueblo, porque tenemos que recordar que eso es lo que significa la democracia. La democracia es del pueblo y para el pueblo. Entonces, darle al pueblo poquito de lugar en ese tipo de cosas tan grandes, porque estamos hablando de una gobernatura, una presidencia, síndicos, o sea, la gente que nos está representando, a mí me parece que está muy bien. Claro que tienen que tener, pues todo se tiene que especificar, todo se tiene que reglamentar y tienen que checar muy bien los pormenores si es que lo llegan a implementar. Sí, Sergio, tú mencionabas hace un momento que podría ser muy costoso el que nuevamente se hiciera una elección, ahora sí que antes de la constitucional, y de darse una segunda vuelta, bueno, sería un doble gasto. Pero aquí hay un tema que acaba de mencionar Andrea muy importante, es decir, de todos modos los partidos políticos hacen sus elecciones internas, es decir, Morena va a hacer su elección interna vía encuesta o vía abierta democráticamente, solo con los militantes del partido político Morena. El PRI va a hacer sus elecciones vía asamblea de delegados, vía elección militantes o vía convenciones, vaya, consejos políticos, también solo con ellos. El Partido Acción Nacional también la va a hacer solo con ellos. ¿Y no crees que siguen dejando fuera a la ciudadanía, vote quien vote? Es decir, tenemos dos antecedentes en el estado de Chihuahua cuando no solo votan los militantes, sino los simpatizantes. Voy a poner como ejemplo el 1998, en donde el PRI, vía Artemio Iglesias y Patricio Martínez, votó la militancia y los simpatizantes, es decir, votó todo el mundo dentro del PRI para elegir a su candidato y de ahí salió el que salió airoso en las elecciones. Luego en el 2004, el exgobernador Reyes Baeza, en una elección interna contra el exsecretario general de gobierno Víctor Anchondo, compitieron en una elección interna que votó la sociedad en general y también la militancia de su partido político para poder elegir al candidato y de ahí salió el victorioso en contra del ahora gobernador Javier Corral. En el 2007 volvió a pasar lo mismo dentro del PRI, Carlos Carrera y Alejandro Cano. En el 2012, dentro del PAN, también pasó exactamente lo mismo para elegir al candidato a senador de la República. E incluso el PRI mismo en el 2019, el año pasado, volvió a hacer una elección abierta en el estado de Baja California. Es decir, Sergio, ¿cómo hacerle para poder combatir la apatía, para poder involucrar más a la ciudadanía
cuando lo que se está proponiendo pareciera que no es algo nuevo, no están inventando el hilo negro. Lo único que están haciendo es haciéndolo de manera simultánea, obligatoria y abiertas, no solo para la militancia, sino también para los simpatizantes. A final de cuentas, los recursos de los partidos políticos se tienen por los impuestos de nosotros como ciudadanos. ¿Por qué no como ciudadanos poder participar en la elección que a ti te guste del candidato en la interna al mismo tiempo que te pueda representar? ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, como tú lo mencionas, este asunto no es, digamos, nuevo desde el punto de vista de lo que ha pasado en la práctica. Inclusive nosotros vamos más allá, o sea, nosotros tenemos en los estatutos contemplada un tipo de Nosotros, elección partido primaria, político Morena, ¿verdad? Morena, sí, Para poner en contexto. Va, perfecto. para precisar. En nuestros estatutos está establecido un tipo, digamos, o el modelo el símil de una elección primaria, porque si no nos ponemos de acuerdo en cualquier contexto, nosotros en cualquier contexto, si no nos ponemos de acuerdo con un solo candidato a gobernador, nosotros vamos a ir a elecciones primarias, pero nosotros nosotros lo vamos a controlar con nuestros procedimientos estatutarios, no la autoridad. No va a ser de esa manera obligatorio como se pretende. Es decir, estamos en un sistema democrático político basado en los partidos políticos. Es un régimen de partidos. Y también, como decía ahorita, con la opción ciudadana. Esto está establecido por la ley. Pero eso es diferente a que cada partido, a través de sus procedimientos, a través de cómo se pongan de acuerdo los miembros de ese partido, los dirigentes de ese partido, la formalidad de ese partido, y que resuelvan cómo ese partido va a nombrar a sus candidatos, que le va a presentar a la sociedad y que ésta tendrá la última palabra en un proceso eleccionario donde no quede duda frente a la sociedad. Es decir, en ningún momento se excluye la sociedad. Y repito, nosotros, si no nos ponemos de acuerdo en las candidaturas de diputados federales, locales, senadores, etcétera, nosotros contemplamos hacer un tipo de elección primaria, pero nosotros vamos a los domicilios de los ciudadanos y les preguntamos si conocen a nuestros candidatos y de ser así, si votaran por ellos, por quiénes de una lista que puede ser hasta de 5, se pronunciaría. Y eso lo tomamos como una encuesta vinculatoria, es definitiva. El candidato que sea más aceptado por la ciudadanía, ese es el que representará a nuestro partido. Pero esto es diferente porque nosotros hacemos un procedimiento en el cual vamos, un procedimiento científico, estadístico, vamos de cara al ciudadano y le preguntamos en su domicilio. Esto es diferente. Entonces, ahorita lo que se pretende es que los partidos, aun que tengan nada más una candidatura, que consideran que esa lo representa, van a tener que nombrar a 2 para registrarlos en el caso de las presidencias municipales y del gobernador, 2 al menos, para registrarlos y para presentarlos a la ciudadanía. Esto es una sobreposición, es una sobreposición al régimen de partidos que contempla de origen, ¿verdad? Que diferentes partes de la sociedad, valga la redundancia, se juntan y elaboran una propuesta política, un programa de gobierno, una alternativa, un rumbo por dónde va a ir el régimen político, por dónde va a Ok. ir el desarrollo de la sociedad. Eso es lo importante, André, no ok, sobreponerse a Sergio. esto. Ok, Andrea, dice Sergio, pues es que vote solo los del partido porque tienen sus reglas internas, no el órgano electoral, como lo plantea esta reforma o iniciativa de reforma por parte del Ejecutivo Estatal para que inicien las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué opinión te merece, Andrea? Me gustó mucho que estaba hablando de los estatutos, de su partido, y ahora que ya sé que es el partido de Morena, y quería preguntarle si dentro de los estatutos viene elegir a candidatos por tómbola.
porque tenemos que recordar que la última vez de AMLO estaban eligiendo a los candidatos por tómbola, entonces quiero saber si esa es su forma de, en estatutos de elegir. Yo digo que pues es volver a lo mismo en lo que está diciendo el señor. Decir que el partido es el que va a elegir, pues para qué queremos reforma, se va a seguir haciendo lo mismo. Aquí lo padre de esta reforma es darle participación ciudadana, lo cual su partido también siempre está diciendo, la participación ciudadana. Entonces, darle la oportunidad a los ciudadanos de que conozcan desde el principio a los candidatos que su partido quiere decir y que ellos lo puedan elegir para ver si se va a las constitucionales. Me parece que pues es una super oportunidad. Te digo, tienen que establecerse bien los estatutos de cómo le van a permitir a la gente que vote y que elija a los candidatos del partido para que no se hagan las cosas mal, para que sí funcione, para que sea realmente un método funcional. Entonces, yo digo que está muy bien, me gusta la idea, porque realmente a nosotros los conocemos a los candidatos hasta que ya no los presentan en pósters y en pancartas y la cachuchita y órale por las calles. Hasta ahí es cuando conocemos a los candidatos. Yo quiero saber qué es el candidato que me están ofreciendo, por qué ese candidato, por qué esa persona es mejor que otra en el partido. Porque muchas veces se elige también a gente, o sea, existen en los partidos gente que es buenísima, que ha militado durante años, que le ha echado un chorro de ganas, que de verdad ha estado en campañas, que le sabe a las campañas, que sabe lo que es ir a tocar una casa, que tiene sus propuestas, que le sabe y no los eligen. ¿Por qué? Porque no les da nada a los partidos. Y pero también existe gente que acaba de llegar al partido, que nunca las has visto en una campaña, que nunca se ha quemado en el sol, que no sabe lo que es una campaña y le dan para ser gobernador, bueno, para ser un síndico, para ser presidente, que les dan cargos que pues no tienen por qué. Entonces yo quiero que desde el principio, o sea, desde que estamos hablando de un partido, te digan, mira, estos son los dos candidatos que te presento, esta persona hizo tanto, sabe tanto, por eso quiero que sea el candidato, esta persona por esto, 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 que me den los méritos, porque es un mérito, estás hablando de ser autoridad, estás hablando de representar gente, una población. Entonces es un mérito, es algo que uno se tiene que ganar con sus actos, con lo que hace. No puedes poner a cualquier persona. Entonces, si me ponen a esas dos personas, yo te puedo decir, me gusta esto, pero checando el por qué. Yo hablando de la militancia, yo no iría, por ejemplo, a meterme a la militancia o que al cabo no se va a poder. Nomás tienes que elegir uno, por cierto, es parte de la reforma. Yo no iría a ver las elecciones del partido de Morena o de otro partido, pues que no me gusta, que no soy militante, que no soy afín, porque pues no. Entonces yo iría a mi partido, al que me gusta, y checaría cuál es el mejor para ver cuál es la mejor opción para mí y para las elecciones y para la gente en general. Muy bien, Andrea, muy bien, Sergio. Es un gran tema para poderle dedicar un programa completo y yo les quiero poner sobre la mesa a ustedes dos y también retomando lo que tú mencionas, Sergio, para invitar a Álvaro Terrazas, el representante del PRI en el órgano electoral local, para debatir solo un programa la próxima semana sobre las posturas de los distintos partidos políticos, sobre la propuesta de iniciativa de reforma electoral planteada por el jefe del Ejecutivo Estatal el día de ayer. Vamos a un corte y regresamos con el debate de diferir los megaproyectos, propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas. Continuamos entre generaciones. Entre generaciones. Continuamos entre generaciones. Tercer y último bloque. Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda después de la deserción del 88 del PRI, generando la candidatura del Frente Democrático, del Frente Amplio Democrático en el 88. El hijo de Lázaro Cárdenas, desde mi punto de vista, el mejor presidente que ha tenido México, plantea al presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de vigilar el poder tener un aplazamiento o el poder posponer los megaproyectos como Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, esto con el objetivo de poder posponer esas megaobras o megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tener estos recursos para apoyar a la ciudadanía en general. Sería óptimo pensar en una reforma fiscal o tributaria para apoyar la crisis del empleo, plantea Cárdenas, pero el presidente nacional del partido político Morena también plantea que se revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los más acaudalados y que se vigile la concentración de poderes de algunas empresas. Eso lo plantea Ramírez Cuellar.
Esto es un beneficio económico y laboral para los megaproyectos. Y aquí cabe hacer una gran pregunta. ¿Cuál debe de ser la prioridad para el gobierno federal? ¿Seguir con los megaproyectos o, como lo plantea Cuauhtémoc Cárdenas, si los podemos aplazar para que con ese recurso apoyemos a la ciudadanía? ¿Cuál es tu punto de vista, Sergio? Mira, Christopher, quisiera pedirte un favor en este caso. Andrea me hizo una pregunta, ¿me permitirías Sí, contestársela y claro, luego pasar adelante. al tema? Sí, bueno, Claro, claro, adelante. Andrea le llama la atención la tómbola, ¿no? Así lo mencionó ella. Sí. Nada más explicarle, hay un tipo de representación mixta en nuestro sistema político mexicano, que son los candidatos o los representantes del gobierno que emergen de mayoría relativa, es decir, los que ganan las elecciones. Y en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, los regidores en los municipios, las diputaciones federales y los locales, hay una parte que vienen que se les llama diputados de representación proporcional o regidores de representación proporcional. Esa parte de candidaturas de representación proporcional, lo que hacemos nosotros es que los que son apoyados por una asamblea, para no enfrascarnos en enfrentamientos internos, en disputas, por lo que sea, utilizamos un método de insaculación. Por ejemplo, tenemos 10 candidatos por distrito y de esos, de representación proporcional, se va a insacular de una lista de 10 para ver quiénes van en los primeros lugares, así, en, en las listas de representación proporcional. Recuerda que tenemos 33 diputados, 22 son de mayoría y 11 de representación proporcional. Utilizamos un procedimiento de insaculación que se popularizó como tómbola para esos 11 candidatos, definir el orden y no meternos nosotros en problemas y en enfrentamientos. Entonces, todos ellos pasan por un filtro de una asamblea, son reconocidos como miembros del partido o gente valiosa. Recuerda también que nuestro estatuto contempla hasta el 50% de candidatos externos, no del partido solamente. Y en el caso de gobernador, por ejemplo, podemos tener hasta 5 candidatos, podemos tener 3 del partido y 2 que vienen de la sociedad civil. Entonces, ese es nuestro procedimiento. Te expliqué eso, ahora voy a la pregunta de Christopher, si te parece, Christopher. Adelante, adelante, Sergio. Ok, bueno, ahorita por la cuestión que tenemos, nosotros necesitamos crecer en infraestructura. Este país necesita infraestructura turística, infraestructura ferroviaria, infraestructura carretera, infraestructura en el sector salud, etcétera. Entonces, no podemos postergar estos proyectos. Tan solo el Tren Maya va a generar 80,000 empleos. Sabemos que por esta situación hemos perdido más de 1,000,000 de empleos. Entonces, estos megaproyectos van a servir para tener no solamente empleo temporal cuando dure la construcción de estas obras que estamos haciendo, que es el aeropuerto de Santa Lucía, que es las refinerías, la reconfiguración de refinerías y la construcción de la refinería Dos Bocas, el desarrollo de los proyectos de performación de Pemex. Todos estos proyectos son muy importantes, no solamente para tener la seguridad, en el caso del sector salud, se va a invertir muchos millones de dólares para tener 30,000 becas de estudiantes de medicina y todo esto que se vayan al extranjero a especializar. Vamos a tener equipamiento de hospitales en todo el país, etcétera, etcétera. Todos estos megaproyectos son muy importantes para generar empleo y para generar el desarrollo, entonces no los podemos postergar. Asimismo, hay planes y hay proyectos y inclusive ya están aprobados. Existen procedimientos para dar estímulos fiscales a las empresas que están en nueva creación y apoyos, etcétera. Y están todos los apoyos al sector social a través de la Secretaría de Bienestar. Entonces, eso no se puede postergar. Es muy importante precisamente para salir de esta situación.
Ok, Andrea, ¿crees que Cuauhtémoc Cárdenas le debería el presidente López Obrador escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas de posponer estos megaproyectos? Primero, rapidísimo, contestando rapidísimo lo otro, yo siento que más importante que no pelearse entre ustedes, es mejor tener candidatos buenos, no de que aventarlos en una rifa y ay, le tocó la batuta, salió, usted era el número 8, felicidades, señor candidato, a mi parecer. Y ya, fin. Muy Yo bien. digo que sí debe de, debe de escucharlo. Sinceramente, bueno, yo tenía entendido que nuestro presidente había quitado recurso a la Secretaría de Turismo. Le quitó recursos, o sea, quitó recursos de todos lados porque no puede frenar tantito su Tren Maya para poder darle prioridad a lo que está pasando. Quiero recordar, seguimos en todo el país en rojo, estamos en rojo, la pandemia está, la pandemia no se ha acabado, no es momento para, pues para ponernos a hacer un tren, que sí, va a dar muchísimos trabajos y todo, pero el dinero que se gasta por un día no, no me sé la cifra, ¿verdad? Pero un día más o menos leí, lo que se gasta en hacer el Tren Maya, por ejemplo, es muchísimo dinero que se necesita en hospitales, que necesitan los doctores, que lo necesitan en cubrebocas, que lo necesitan en más gel antibacterial, que lo necesitan en camas. Los hospitales lo necesitan, los doctores lo necesitan. Yo he visto muchas noticias en las que los doctores dicen, oigan, a mí yo ya no tengo cubrebocas, yo no tengo las cosas que necesito para poder combatir y estar atendiendo a la gente que tiene el COVID. Entonces yo digo, oye, pues si los doctores, que son las personas que ahorita nos están echando la mano y que son los que nos van a poder salvar ahora sí que de esto, los que nos están cuidando, ¿por qué no le puedo dar a esa persona, o sea, aventarme y órale, ahí les dan cubrebocas, qué es lo que necesitas, en qué te puedo ayudar, doctor? Y así, eso es primordial ahorita. Eso es nuestro foco rojo, es lo que tenemos que ponernos a hacer, no ponernos a ver de que, ah, ya dije que va el tren, ah, pues déjame, me pongo a hacer el tren. No, no, o sea, las banderitas de su candidatura, eso es lo que son, el tren, el aeropuerto son eso, sus banderitas de candidatura, pero si ahorita no estamos en eso. Ahorita no es eso, ahorita lo importante no es eso, ahorita lo importante es checar las necesidades de la sociedad e irnos ante eso y ponernos a ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Sí, yo siento que sí lo tiene que escuchar y ojalá se pudieran frenar. No le estoy diciendo que no, porque yo sé que las va a hacer, pero que las frene un ratito para poder ver lo que realmente importa, ayudar a las personas que realmente te lo están pidiendo y necesitan. Así es. Sergio, Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda mexicana, es una persona con una voz autorizada para la izquierda o para los que son miembros del partido político Morena para ponerse a reflexionar o para ponerse a analizar esto. Y escuchemos solo lo que dijo la semana pasada Ramírez Cuellar cuando dijo que la austeridad los estaba ahorcando. Y Ramírez Cuellar, incluso él mismo, el presidente nacional de Morena, le planteó al presidente que valoraran una serie de situaciones sobre tanta austeridad. Solo como dato, Andrea, en la postergación de Dos Bocas, y para la gente que nos ve y que nos escucha, la postergación de Dos Bocas por un año le alcanzaría a darle un apoyo mensual a 8 millones de familias mexicanas. No cancelación, sino solo postergación. Es decir, si se posterga 2 años, alcanzas para 16 millones, se posterga por 3 años, alcanzas para 24 millones, y así sucesivamente, ya sea más gente o más recurso. Pero a final de cuentas es una propuesta que hace Cuauhtémoc Cárdenas y yo creo que es una voz con mucha validez. Sergio, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, sin hablar de voces autorizadas y voces no autorizadas, estamos analizando un problema. Existen en Es disposición que mil millones de... perdón Sergio, Sí, planteo lo de voces iba a autorizadas porque contestar. luego mucha gente de Morena dice que las oposiciones, que los opositores están moralmente derrotados, que no tienen ni siquiera voz para poderlo plantear. Por eso hice ese señalamiento. Sí, esa afirmación que, digamos, sostenemos nosotros, nos referimos a los que consideramos conservadores, ¿va? Que no tienen autoridad moral para esto. Afortunadamente no es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero el problema es que nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos suficientes recursos en la estructura de salud. Veamos que en promedio en el país hay el 60% de desocupación
en lo que se refiere a camas de COVID, donde hay toda la infraestructura, equipos, respiradores, todo eso está disponible. Por si se aumenta en esta época, ¿no? Como dice Andrea de semáforo rojo, la cuestión de la demanda y la infraestructura de salud está disponible. Hay todos los recursos, nomás que se exagera por los medios o algunos medios convencionales, que ya sabemos, para no repetir cuáles, que se exageran estos asuntos de insuficiencia. No existe tal, existe el recurso, existe la disponibilidad de todo esto para los nosocomios, y de lo que se trata es de precisamente invertir $1,000 millones en infraestructura de salud. Es decir, va a haber más hospitales, va a haber más especialistas con posgrado, va a haber 80,000 nuevos médicos en el país que ya están en vías de contratación, etcétera. Todo eso se está atendiendo, no se está postergando. Por ejemplo, tú podemos decir, bueno, para Dos Bocas. Pues sí, pero si tú paras la refinación de gasolina, entonces el dinero que no gastas ahí en Dos Bocas lo vas a gastar importando gasolinas. Ya estamos discutiendo, hemos discutido este tema aquí contigo, que consumimos 800,000 barriles de gasolina diarios en este país y que invertimos 600,000 barriles, etcétera, y que es necesario nuestra independencia energética, no solamente por motivos estratégicos, sino por motivos de economía. Necesitamos producir la energía que nosotros consumimos. No podemos depender del extranjero. No podemos depender de si un país entra en algún riesgo de cualquier tipo, sanitario o algún otro tipo, un sismo, etcétera, y no nos puede vender la gasolina como le compramos gasolina a Estados Unidos, a Europa, a China, a la India. Y si ellos entraran en una situación de riesgo, nosotros tendríamos de supervivencia energética solo una semana. Nosotros siendo un país petrolero, teniendo recursos petroleros en tierra, pozos en tierra disponibles, que como ustedes saben, por la cuestión del precio del crudo internacional, tuvimos que reducir la producción de 100,000 barriles diarios. Entonces, este tipo de proyectos de infraestructura, como ya mencioné, son para el desarrollo del país, son para generar empleo, son para generar nuestra autosuficiencia, no solamente energética, tenemos proyectos para la Ok. autosuficiencia alimentaria, etcétera. Oye, Sergio, ¿y lo que dijo Ramírez Cuellar respecto a la austeridad? Bueno, mira, eh, el problema es que eh, en las dependencias, en todas las dependencias, siempre se deja dinero de gastar, siempre. Y eso tenían la facultad de guardarlo ellos y mandarlo a los fideicomisos. Estos repuestos que no lo gastaban, presupuestaron algo que no gastaron, les quedó un dinero y lo mandaban a sus fideicomisos, ¿va? Para utilizarlo discrecionalmente. Entonces, esto no se puede seguir permitiendo. Si tú eres representante o tú eres el director de tal dependencia o el secretario, lo que sea, hiciste un presupuesto, es porque eso lo necesitas y eso lo vas a gastar. Eso es lo que ha estado pasando en México. Hay mucho recurso que no se utiliza. Por eso ahorita se está proponiendo a la Cámara de Diputados que todo este recurso que no se ejerció, porque la Secretaría de Educación Pública no ejerce todo, la Secretaría de Salud tampoco, etcétera, así lo venían haciendo. Entonces, todo el recurso que no se ejerce se tiene que reorientar y a eso la oposición le está llamando recortes. Y no es Ok. recorte, es un presupuesto que no lo utilizaron. Ok. Andrea, para finalizar, ¿qué le deparará a esta propuesta que hace Cuauhtémoc Cárdenas y qué crees que deba hacer el presidente de la República? Primero que nada más quiero decir rápido, lo que se está gastando en la refinería lo podrían estar utilizando para crear energía renovable. Nos ayuda más en la contaminación y pues está más padre que una refinería obsoleta. Y yo digo que lo que está diciendo Cárdenas
el presidente realmente tendría que escucharlo, como dices tú, lo está diciendo alguien que es importante en ese partido, entonces no se lo está diciendo la oposición, no es la mafia del poder hablando, es alguien de ellos mismos, entonces siento que deberían de escucharlo, ponerlo en la mesa y que realmente empiecen a hacer las cosas lo mejor, o sea, lo mejor para las personas. ¿Me explico? Como te digo, los doctores están diciendo que necesitan, que no hay, que falta. Entonces empezar a darle ahí, o sea, es lo ahorita lo que necesitamos, no necesitamos ni la refinería ni el tren. Muy bien. Para finalizar, Sergio, en una sola palabra, ¿qué le deparará Mira, en al una futuro sola mexicano palabra, con esto? decirle a Andrea, por ejemplo, las energías estas renovables, nosotros tenemos eso. Batopilas aquí en Chihuahua duró más de 10 años parada y es energía renovable, es una hidroeléctrica parada precisamente por gobiernos que antecedieron a nuestro, que lo tenían parada para comprarle a Pues que los la pongan a extranjeros jalar. la energía renovable. No, ya está trabajando y nosotros la conectamos. Así como esa Ah, hidroeléctrica muy estaban bien. paradas otras del país para estarle comprando a los extranjeros, que son los que generan la energía no renovable en México. Lo que nosotros queremos y estamos haciendo es nosotros desarrollar esto. Compañero Sergio, amigo Sergio, amiga Andrea Frías, muchas gracias se nos acabó el tiempo, perdón, muchas gracias por acompañarnos, Andrea Frías y Sergio González Rojo. Siempre es un gusto platicar con ustedes, panelistas de Entre Generaciones. Estaremos hablando la próxima semana. Este es tu programa Entre Generaciones. Muchas gracias por acompañarnos en radio, en redes sociales y también en Total Play. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos mañana. Hasta luego. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.